En esta galaxia donde la muerte es ley y la fe es moneda, pocas cosas resultan tan intrigantes y tan peligrosas como los dioses, seres que caminan entre mortales, adorados y temidos por partes iguales, con poderes que desafían toda lógica y la carne. Pero, ¿qué es realmente un dios? ¿El poder basta? ¿O es la fe de sus seguidores lo que lo convierte en algo más? Saludos, mi querido explorador en busca de conocimiento. Las cuestiones divinas siempre me han fascinado. Tal vez por eso mis facciones favoritas son aquellas que viven de lo sagrado. Los Eldars que vieron a sus dioses caer en tragedia, los Necrones que convirtieron a los suyos en esclavos del metal, el caos que engendra divinidades desde el dolor, y la humanidad que se empeña en fabricar a un dios con sangre, fuego y fe. Hoy me encuentro rodeado por la eclesiarquía y la Inquisición. Tras tantos rezos, letanías y ceremonias, confieso que mi mente se desvió. Me pregunté qué implica ser divino. ¿Por qué incluso después de milenios de guerra, la fe sigue siendo la fuerza más duradera de la galaxia? Así que decidí buscar respuestas. Empecé a reunir datos, registros, leyendas, testimonios y todo lo que pudiera arrojar luz sobre los dioses que aún gobiernan, o intentan gobernar, esta galaxia en ruinas. Acompáñame, hoy exploraremos a las deidades del Milenio 41 y tal vez, solo tal vez, descubramos qué significa ser realmente un dios en este universo. La definición varía según de quién le preguntes. En una galaxia donde algunos pueden invocar fuego con la mente, desatar tormentas psíquicas o destruir demonios con un solo golpe, es inevitable cuestionarse: ¿qué separa a un ser poderoso de una verdadera deidad? En el libro Dark Imperium Godlight, Robute Gilliman sostiene un fascinante debate con Donas Maxine, jefe bibliotecario del capítulo Aurora, y con Iliana Teis, un emisario Eldar. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza de lo divino. Maxine, con la mentalidad más pragmática de un marín espacial, afirma sin rodeos: el poder define a los dioses, pero todos son falsos. La falsedad es la esencia de la divinidad. Son mentiras. Pueden parecer divinos a las mentes más primitivas por su capacidad de conceder favores, pero son enemigos de toda vida mortal. Los dioses del caos solo traen horror, nos ven como juguetes y al final nos destruirán a todos. Son malvados, todos. El hombre no necesita dioses. El emperador tenía razón. No es una postura sorprendente. Para los astartes, tanto el emperador como los dioses son vistos como construcciones peligrosas, nacidas netamente de la superstición y la debilidad. En cambio, Iliana Teis expone una visión más matizada, arraigada en la antigüedad de su raza. Él comienza: Tienes razón cuando dices que el poder define a un dios. Exclamó el Eldar. Temporal, espiritual, físico, no importa. Mi pueblo define la divinidad de varias maneras, pero hay categorías amplias. Están los dioses del otro lado del mar, reflejos del mundo material. Están los dioses de la materia misma, como los Setán, aunque existen cosas más antiguas y terribles que ellos. Estos dioses materiales pueden influir en el tejido de la realidad, pero siguen sujetos a sus leyes. En cambio, los dioses de la disformidad son efímeros, cambiantes. Muchos son solo concentraciones de emoción. Algunos fueron mortales antes de ser moldeados por la creencia de otros. Creo que los dioses de mis antepasados pertenecían a ambos tipos. Pero, como siempre, los míos aún debaten este tema. Esta perspectiva no solo enriquece el debate, sino que nos brinda un marco fundamental para lo que sigue: deidades físicas, deidades disformes y aquellas que caminan entre ambos mundos. Las primeras existen por su conexión con la materia, no necesitan creyentes,
no necesitan fe. La segunda se alimenta de la fe, el miedo y la devoción. Las terceras, las híbridas, oscilan entre ambas naturalezas, dependiendo a veces de culto y otras veces del poder intrínseco. No hay una sola respuesta, pero sí hay algo claro. Toda deidad encarna una verdad o una necesidad. Y ahora con este mapa mental, te invito a que me acompañes, ahora sí, a desenterrar los nombres, las historias y las pesadillas de los dioses que gobiernan esta galaxia. Daremos inicio con las híbridas, pues son quizás las más desconcertantes. En el marco físico de las cosas, todo nace y todo perece. Por eso, hablemos primero de aquellas deidades cuya historia ya está escrita, o al menos eso parece, ya que dentro del vasto panteón de dioses que gobiernan la galaxia en su totalidad, pocos resultan tan enigmáticos como los dioses Aeldari, entidades nacidas del cruce entre el Materium y el Inmaterium, encarnaciones de ideas, emociones y poder. Según los mitos Eldars, sus dioses caminaron entre ellos en la antigüedad, enseñándoles, guiándolos, amándolos o incluso condenándolos. Pero el origen de estas entidades está muy envuelto en leyendas contradictorias. Algunos relatos los definen como manifestaciones del Inmaterium creadas por la fe y las emociones. Otros, más antiguos, sugieren que fueron forjados por los ancestrales durante la Guerra en el Cielo, como armas vivientes para combatir a los Necrontyr. Yo tengo una teoría, o mejor dicho, me quiero apegar un poco a estos hechos, pues tal vez los dioses Eldars no nacieron directamente de la fe, sino que fueron sus antepasados, progenie directa de los ancestrales, seres tanto físicos como espirituales, elevados con el pasar del tiempo por la devoción de sus hijos, como si las figuras míticas de una civilización hubiesen sido reales, y luego canonizadas por la historia. ¿Qué nos garantiza que muchas de estas historias no sean simplemente intentos de justificar costumbres, tragedias o incluso ambiciones? ¿Acaso no hacían lo mismo los griegos cuando culpaban a Zeus de cada capricho humano? Ahí es donde más o menos encuentro yo la similitud. Sea como sea, los dioses Aeldari formaban gran parte de su existencia. Isha, diosa de la cosecha, de la curación y la fertilidad, era la madre nutricia de los Eldars. Desobedeció a los suyos por amor a sus hijos. Ella es normalmente representada como una madre amorosa. También está Kurnos, el dios de la caza, esposo de Isha y padre de su pueblo, espíritu de la naturaleza y de la supervivencia. También encontramos a Liliath, diosa de los sueños y las profecías, hija tanto de Isha como de Cornus. Sus visiones movían el destino de los dioses inmortales. También está el belicoso Kael-Amenhotep, el dios de la guerra y la destrucción, violento, implacable, siempre sediento de sangre. A la cabeza de casi todos ellos estaba Azur-Jan, el Fénix Rey, supremo entre los dioses. Sabiduría, autoridad y equilibrio eran lo que representaba a esta figura. También estaba Baul, el herrero divino. Era noble, testarudo, forjador de maravillas y demás cosas. Bajo la guía de estos dioses y otros más, los Eldars florecieron. Héroes como Eldanesh lideraron campañas gloriosas y su civilización brilló como ninguna otra en la historia de la galaxia. Pero la tragedia comenzó cuando Liliath profetizó que Cain sería destruido por los Eldars. Temeroso de esto, el dios de la guerra intentó aniquilarlos a todos, lo que llevó a Azur-Jan a erigir una barrera entre los dioses y los mortales, separándolos por completo. Isha y Cornus, incapaces de aceptar esta ruptura, crearon junto con Baul las primeras piedras espirituales, un acto de amor y de desobediencia. Cain lo tomó como una traición. La guerra celestial fue el resultado de todo esto. Dioses enfrentados, alianzas rotas,
y un equilibrio perdido. Baul forjó la espada legendaria Anaris para intentar detener a Kain, pero fue derrotado y encadenado. A consecuencia, Eldanesh murió a manos del dios de la guerra, lo que enfureció de sobremanera a Asurjan, quien maldijo a Kain para siempre, dándole el título de Kaela Mensha, manos ensangrentadas. Esta guerra fue básicamente lo que selló la ruptura final entre los dioses inmortales en el caso de los Eldars, y con el tiempo, esa separación sería también la semilla de la decadencia Eldari. Así que cuando Slaanesh nació, Kain fue el primero en enfrentarlo, y fue destrozado. Khorne fue el que reclamó su muerte como suya, y el dios guerrero quedó fragmentado para siempre. De aquella catástrofe, solo 3 dioses lograron sobrevivir. Isha, ahora prisionera de Nurgle, usada como conejillo de indias para sus enfermedades, aún intenta susurrar, aún intenta guiar a quienes sufren para encontrar la cura a la pestilencia de Nurgle. Kain ahora es disperso en fragmentos dormidos, puede regresar en los mundos astronave a cambio de un alto precio de sangre. Y por supuesto, también está Segorash, el dios que ríe, oculto en la telaraña, tejedor de máscaras y salvador de las almas a través de sus arlequines. Esta es una historia que está marcada profundamente por la tragedia, mas no es su final, dado que en tiempos más recientes hemos visto el resurgir, una chispa de esperanza para los Eldars. Inyad, el dios de los muertos, ha comenzado a nacer gracias a la reunión de miles de millones de almas Eldar contenida en los mundos astronave. Aunque su esencia pertenece por completo al reino de la disformidad, ignorarlo sería amputar la última esperanza de su pueblo, porque su existencia ha sido clave en el destino de la galaxia. Así se fundaron a los Inari, liderados por Yvraine, una sacerdotisa marcada por la muerte y la redención, capaz de devolver a la vida a los caídos y proteger sus almas de la sedienta. Se profetiza que Inyad será el único capaz de destruir al príncipe oscuro, aunque el precio será la vida de todos los Eldars. Una historia de esperanza y tragedia envuelve dulcemente a los dioses Eldar. Traición, amor y miedo dieron inicio a su reinado, y quizás sea la esperanza, la fe y el sacrificio lo que le ponga fin. Los invito a ustedes a dejarme en los comentarios su opinión acerca de este relato. O al menos así sería, si no fuera porque ya echaron a la basura toda la trama de Yvraine y los Inari. De la caída de los Eldars al actual imperio de la humanidad hay un abismo de distancia, pero no tanto como quisiéramos creer. La Inquisición y la Eclesiarquía me colgarían en la plaza de cualquier colmena solo por insinuarlo, pero una cosa no quita la otra. Ambos pueblos bailan una danza muy similar y a la vez opuesta. Ambos vieron nacer a sus dioses, ambos los vieron caer, y en ambos casos la fe terminó siendo más fuerte que la razón. Los Eldars moldearon a los suyos con mito, esperanza y dolor. La humanidad, en cambio, los forjó con guerra, martirio y fuego. Y aunque vuelva a correr con el riesgo de ser ejecutado por decirlo, hay algo que puedo afirmar sin temor a equivocarme. Nunca ha existido un ser más adorado, más temido y más discutido que el emperador de la humanidad. Uno de los debates más comunes en la galaxia gira en torno a su divinidad. Existen múltiples puntos de vista, pero al menos yo tengo el mío bastante claro. Tal vez, mientras caminaban entre los mortales durante la Gran Cruzada, el emperador no fue un dios. Fue el ser humano más poderoso que jamás haya existido. Sí, pero no era una deidad. Aquel que ascendió al trono dorado, tal vez no sea el mismo que descienda de él, proclamó una vez el archimagos del Mechanicus Belisarius Cawl, y hay mucha verdad en sus palabras. Al igual que los dioses Eldars, el emperador tal vez no comenzó como un dios.
pero podría estar en proceso de convertirse en uno. ¿Será bondadoso? ¿Será maligno? Es imposible responder. Hablamos de un ser capaz tanto de manipular como de revestir de poder a sus devotos. Es luz para los perdidos, fuente de milagros para sus santos, y al mismo tiempo el azote de miles de mundos en nombre de su visión del futuro. Recordemos que cuando Rute-Guilliman buscó comunicarse nuevamente con su padre en Terra, este solo le respondió con caos, sinsentidos, falacias y verdades muy distorsionadas. No solo lo llamó su hijo amado y su última esperanza, sino también su última herramienta y su última oportunidad. No hablamos de un Dios amoroso, hablamos de una voluntad inquebrantable capaz de sacrificar a miles para salvar a otros miles. El Dios Emperador no es una deidad nacida de sí misma, sino una que la humanidad construyó, alimentó y moldeó con su devoción absoluta, y su interminable guerra contra el hereje, la bruja y el mutante. Sean santos en vidas como la Santa Celestine, Ephrael Stern o Magda Kesh, u otros que están lejos de ser santos o puros. Todos sirven como herramientas, ya sea una niña poseída brevemente por el emperador, solo para morir carbonizada al no poder contener todo su poder, o el propio Guilliman, utilizado como un avatar para detener a Mortarion. Sea lo que sea ahora el emperador, no es más que un ser maquiavélico, manipulador y fiel únicamente a sus propios designios. Siempre lo ha sido, solo que ahora cuenta con el poder suficiente para llevar a cabo su obra mucho más allá de los límites de la carne y del tiempo. Sé que muchos no solo estarán en desacuerdo con esta afirmación, sino que intentarán contradecirla, pero escuchen con atención lo que voy a decir. Afirmar que el emperador es un dios es un asunto mucho más complejo que un simple sí o no. Preguntémonos con cuidado, ¿cómo nace un dios? ¿Cómo se origina uno? Por fortuna, alguien nos ha brindado, aunque sea, un pequeño destello, algo de claridad sobre este tema. Recuperando el debate entre Rute-Guilliman, Donas Maxim y el emisario Eldar Illyana Teis, encontramos que desde el momento en que se establece que el poder define a un dios, comienza una discusión sobre lo difícil que es catalogarlos. Para empezar, Nateis argumenta: los orígenes de los dioses son imposibles de catalogar, no tienen otra historia que la gente les impone. Estoy de acuerdo con tu hechicero hasta cierto punto. El poder define a los dioses, la fe es otra fuerza, aunque no se aplica a todos. Algunos seres no requieren fe, pero la falsedad no es intrínseca a todos ellos. Explícamelo, pidió Guilliman. Los Setán, según nuestras leyendas, fueron componentes esenciales de la creación, hambrientos, malvados a los ojos de los mortales, pero parte de ella. No necesitan creencias para existir, del mismo modo que los soles que ellos mismos devoran no requieren observadores para aparecer. Tampoco los cuatro grandes del caos, que se han vuelto tan poderosos que se autoabastecen. La fe los fortalece, sí, pero no los define. Tampoco el gran devorador, la mente de los tiránidos, surgido de las acciones colectivas de su especie. Algunos filósofos lo consideran un dios muy superior a todos los demás. Otros discrepan, pero para otros dioses, para los menores, la fe es vital. Sin ella, se desmoronan, se diluyen, se convierten en torbellinos de emoción, sin forma, inestables, mueren. Pero si el pueblo del imperio dejara de creer en el emperador, este no desaparecería, argumentó Guilliman. Tiene presencia física, está en el trono dorado, por eso no es un dios. ¿Y cómo puedes estar tan seguro? Basas tu suposición en que realmente fue un hombre y que no mintió. También supones que lo que se sienta en el trono dorado aún tiene vida.
¿No te dije ya que hay dioses que una vez fueron mortales? Seres que se convierten en puntos focales de creencia y la creencia los transforma. Para los que fueron algo antes de ser dioses, hay algo que moldear. Gilliman levantó una ceja desconcertado, Hipotéticamente hablando, pero siguió Nateis suavemente. sin asumir que eso fue lo que le ocurrió a tu padre. Si tal fuera el caso, la fe lo estaría elevando, moldeando, transformando. Y esa es una verdad incómoda para muchos de tu pueblo, Primarca. Tú eres un dios, porque creen en ti. ¿Y si millones creen, no los convierte eso en una forma de verdad? Niego ese estatus. Dijo Gilliman con frialdad. No soy un dios. Niégalo todo lo que quieras, replicó Nateis. Pero donde vas, la victoria te sigue. Tu sola presencia calma la disformidad. ¿Cuánto falta para que proclamen el primer milagro en tu nombre? Y cuando eso ocurra, ¿cómo vas a negarlo? El incidente en Parmenio, la joven que te liberó, el poder que ahuyentó a los demonios, ya atribuyen esos actos a tu creador. Pero dime, si fueron divinos, ¿fue realmente él quien los realizó? ¿Estás diciendo que fui yo? Preguntó Gilliman casi en un susurro. Te pido que lo consideres. No tengo ningún don psíquico, murmuró Gilliman. No importa, no estamos hablando de brujería, hablamos de fe. La fe es la fuerza más poderosa de esta galaxia. No necesita pruebas para convencer, trae esperanza, cambia realidades. Una sola mente conectada a la disformidad puede alterar las leyes del universo. Pero 1.000 millones, 1 billón de mentes creyendo lo mismo, eso transforma todo. Mi especie engendró un dios. Quizás ahora sea tu turno. Creer o no creer en el emperador. Quizás nunca fue una elección. Rebota Gilliman entre verdades que se desmoronan y preguntas casi imposibles. No solo ve cómo se deshace todo lo que alguna vez sostuvo como cierto, sino que empieza a comprender que incluso él podría estar convirtiéndose en algo más. Y si esto le ocurre al más racional de los hijos del emperador, ¿qué pasará con los demás? Vulcan, Ferrus Manus, el león, Sanguinius, los demás leales, todos han sido adorados, todos han sido vistos como semidioses, y muchos han dejado huella, ecos o apariciones. Ese remanente de Sanguinius que se manifestó durante la devastación de Baal, ¿fue su alma o el fruto de la fe colectiva de miles de devotos? Ese espectro sin cabeza que lidera la legión de los condenados, ¿es realmente Ferrus Manus? Y si es así, ¿qué nos garantiza que estas señales traigan salvación y no condena? Corvus Corax dijo una vez, nunca más, y confesó que su objetivo era destruir a los primarcas y también a los astartes, porque comprendió que tal vez fueron un error desde el inicio. La naturaleza de los primarcas es dual, material y disforme. ¿Y qué tan leales son los leales? ¿Qué pasará cuando la fe los transforme también? Lo que yo te propongo, querido oyente, no es solo una reflexión sobre dioses, o tal vez sobre guerra. Es una advertencia. ¿Qué ocurrirá cuando el imperio alce no solo a uno, sino a muchos dioses? Déjame tu opinión en los comentarios, porque a este paso no solo estamos presenciando una guerra eterna, estamos viendo nacer a un nuevo panteón. Dejen abajo sus teorías, yo los leo a todos. Las deidades híbridas danzan entre dos planos, pero su existencia palidece frente a aquellos que dominan el mundo físico. Ellos no necesitan culto, no necesitan fe, no necesitan creyentes. Son dioses, no por adoración, sino por naturaleza. Su existencia
no depende de plegarias ni de emociones colectivas, simplemente son. Forman parte del universo mismo, encarnan en su forma más pura los conceptos elementales del mundo físico. Y aquí entran los Setán, los dioses de la materia por excelencia, equivalentes en el plano tangible a lo que los poderes ruinosos son en la disformidad. Representan el poder absoluto sin rostro de la realidad bruta. La leyenda cuenta que nacieron de los albores del universo, formados por gases arremolineados y vastas cantidades de energía cósmica. Eran, en su forma original, entidades etéreas, sin cuerpo, sin carne, sin mente, solo hambre. Hambre por las estrellas. Estos seres recorrían la galaxia devorando soles, buscando saciar ese apetito infinito por la energía y la materia. Y aunque odiaban a la disformidad, esa fuente de poder abstracto, caótica y espiritual, no podían evitar que su presa emanara trazas de ella. Consumían vida, y con ello absorbían también ese eco disforme que tanto detestaban. Algunos podrían decir que era una existencia primitiva y vacía, pero otros dirían que esa es precisamente la forma más pura de divinidad. Un ser que no desea nada, que no teme nada, que solo es y consume. Su avance imparable fue detenido por la aparición de los ancestrales, entidades materiales, también poderosas y al menos por un tiempo, superiores. O claro, esa es la verdad que ellos le contaron a los Necrontyr. Los Setán no comprendían aún el concepto de cuerpo, ni de forma definida, eran voluntad y vacío, hasta que apareció la oportunidad perfecta, una raza desesperada, doliente y marcada por la muerte, los Necrontyr. Pero cuidado, nunca debes confiar en un Setán. Sus tratos son tan perfectos que te destruirán incluso si los cumplís al pie de la letra. Su conocimiento es como la materia que los compone, frío, eterno y diseñado para colapsar todo lo que contiene. Los Necrontyr no tenían dioses, solo esperanza y muchos enemigos. Y cuando los ancestrales le negaron la inmortalidad, los Setán ofrecieron una solución, sin mentiras aparentes. Los Setán recibían un cuerpo, y los Necrontyr recibían la inmortalidad. Los nuevos cuerpos creados por los Necrontyr fueron una obra de su pináculo tecnológico. La necrodermis era un metal viviente, flexible y maleable, capaz de contener la esencia misma de una estrella viva. Y así fue como los Setán bajaron del éter a la materia. Ya no eran entidades incorpóreas, ahora eran dioses con forma, con armas, con propósito, y lideraron una guerra de aniquilación junto a sus nuevos servidores, los Necrones, ya no solo contra los ancestrales, sino ante toda vida que pueda saciar su hambre. El universo se estremeció, y por un tiempo los dioses físicos dominaron, pero los Necrones no olvidan ni perdonan. En su lógica impasible, incluso un dios es una herramienta, y toda herramienta tiene su límite de uso. Cuando el momento fue propicio, activaron su venganza, pues con el pasar del tiempo forjaron armas capaces de desgarrar el alma misma de las estrellas, y con ellas desmembraron a sus propios dioses, porque un dios físico no puede morir, pero sí puede romperse. Los Setán fueron fragmentados, divididos en miles de partes, cada uno conservando una fracción de su antiguo poder. Estos fragmentos, llamados los Setán trascendentes, fueron encerrados en laberintos teserácticos, prisiones imposibles que desobedecen las leyes de la física y la misericordia. Lo que alguna vez fueron dioses estelares, ahora eran baterías vivientes, herramientas de guerra o herramientas para cumplir caprichos. Esclavos encadenados por los siervos que alguna vez adoraron. Pero incluso en ese estado, un fragmento de Setán es una aberración imposible. Pueden manipular la materia, alterar el tiempo, despedazar la mente de un enemigo o enviarlo a realidades alternativas. Y aunque son débiles ante la disformidad,
porque no la comprenden ni la dominan, ¿quién puede detener a una criatura así? No hay psíquico con la habilidad para detener su avance. Incluso prisioneros, los Setán no obedecen por devoción, obedecen por las cadenas. Y cuando matan, no lo hacen como quieren sus captores, lo hacen como ellos deciden, porque aunque rotos, siguen siendo dioses, y un dios jamás olvida. La galaxia es vasta, inabarcable, un lugar donde las ruinas de antiguos dioses aún respiran entre campos de escombros estelares. Los fragmentos de los Setán, esas entidades nacidas del cosmos mismo, no quedaron confinados a la voluntad necrona. Algunos fueron dispersados, sellados o aprovechados por otras razas. No son pocos los casos en que un Setán, en su estado fragmentado, ha entablado contacto con otras especies, no por piedad, sino por interés. Uno de los más célebres es el archimagos del Mechanicus Belisarius Cole, quien dialogó con una de estas entidades en busca de conocimiento prohibido. De ese encuentro nacen las teorías que vinculan a uno de estos fragmentos con una de las figuras más sagradas del culto Mechanicus, el dios máquina. El culto al Mechanicus nació de la necesidad. Su origen se remonta a los desiertos radioactivos de Marte, durante la oscura era de los conflictos. Los rezagados que quedaron atrapados en un mundo inclemente encontraron paz y esperanza en la veneración a la máquina. Sus rezos binarios permanecieron sin respuesta, hasta que el dios máquina habló. Según la teología del Adeptus Mechanicus, el conocimiento en sí mismo es la manifestación de la divinidad en el universo. Por eso, el valor de un individuo se mide por el saber que posee, no por su sangre ni por su moral, sino por su comprensión del funcionamiento sagrado de la tecnología. Pero, en esencia, ¿qué es el dios máquina? ¿Qué entendemos por esta figura divina? Para empezar, el dios máquina no es una persona, no debe ser entendido como el dios personal de las religiones más antiguas, sino como una fuerza inmanente del universo, un poder sin conciencia que otorga conocimiento a sus adeptos, según sus rezos o según su capricho. Y por esto es que también se le atribuye un título más práctico que devocional: el arma más poderosa del imperio, fuente de todo conocimiento y principio de toda tecnología. Desde una visión más especulativa, muchos afirman o asocian a la figura del dios máquina con los Setán. Se teoriza que podría tratarse de un fragmento conocido como el dragón del vacío, The Void Dragon. Se dice que esta entidad fue la responsable de inspirar la creación del culto en Marte, y que permanece encerrado bajo su superficie, desde tiempos remotos, prisionero por obra del emperador durante la Edad Media. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente que el dragón del vacío sea el dios máquina, las implicaciones son bastante claras. De él emana el poder que aún hoy sustenta los secretos del Mechanicus. El imperio, por supuesto, condena cualquier forma de adoración que no esté dirigida al emperador, pero no pueden prescindir de una herramienta tan vital como el culto marciano. La solución fue simple: reinterpretar su fe bajo una nueva trinidad que la haga doctrinalmente aceptable. El dios máquina, fuente de todo conocimiento y origen de la tecnología; el Omnisaya, su emisario, encarnado en la figura del emperador; y el espíritu máquina, o la fuerza motriz, la cual es la chispa que habita en cada artefacto, cada motor y cada mecanismo. Para el Mechanicus, toda máquina tiene alma, y sus rituales, por extraños que parezcan, no son por superstición, son una liturgia técnica, son plegarias para no despertar la ira de la maquinaria. Estos dioses físicos, aunque poderosos, no son omnipotentes, pues están sujetos a las reglas y límites del universo material, y en eso contrastan con las entidades de la disformidad, seres que habitan en un plano sin lógica ni límites, donde la realidad se tuerce al ritmo de las emociones colectivas. Ahí,
donde la fe moldea la carne y el pensamiento da forma a lo imposible, el dios máquina permanece frío, silencioso y constante. Y es aquí donde encontramos a las criaturas de mayor poder e influencia en la disformidad. Les adelanto que no solo se tratará solo de los 4 dioses del caos. Hay mucho más que eso, pues para ser una deidad disforme, las reglas no son claras. A veces basta una aglomeración de emociones, o un enjambre de almas, o simplemente un deseo que no conoce límite. Todo ello puede dejar huella en el gran océano, el aniquilador primordial, el éter, el warp, el reino de las almas, el empirio, la Everdusk, muchos nombres para un mismo fenómeno, la manifestación de las emociones y conceptos universales de toda forma de vida en la galaxia. De esos sentimientos surgen las criaturas conocidas como los dioses del caos, entidades de poder extremo que tomaron su lugar como soberanos de la disformidad, no por designio divino, sino porque representan los conceptos más abundantes y recurrentes en la galaxia. Khorne, el dios de la sangre y la matanza, Slaanesh, el príncipe oscuro, señor del placer y el exceso, Tzeentch, el arquitecto del destino, amo del cambio, y Nurgle, padre de la plaga y la pestilencia. Estas 4 entidades encarnan lo que más abunda en el oscuro y lejano milenio 41. Se presentan como los enemigos finales, el mal supremo a vencer, o al menos eso es lo que solemos creer. Cuando hablamos de los dioses del caos, es fácil encasillarlos como los villanos de la historia. Vemos a sus demonios, sus abominaciones, sus horrores indescriptibles y pensamos, ¿quiénes más podrían ser el malo sino ellos? Pero es que es justo ahí donde radica el verdadero entendimiento de su naturaleza. La disformidad no es el infierno en un sentido literal, es más un reflejo del imaginario colectivo, es el eco de nuestros miedos, deseos y obsesiones. Los pensamientos de miles de millones de seres vivos dan forma a este reino. ¿Cómo ves tú la masacre, mi querido explorador? Tal vez imagines a un berserker cubierto de heridas, empuñando 2 hachas ensangrentadas, o a un ejército entero, dejando un rastro de muerte a su paso. Es natural, así es como la visualizamos la mayoría. Pero dime, ¿qué se te viene a la mente cuando digo la palabra valentía? Algunos pensarían en un soldado enfrentando lo imposible. Otros imaginarían héroes combatiendo contra enemigos inquebrantables. Y habría quienes se ven a sí mismos luchando contra sus propios demonios internos. Notarás que sin importar la interpretación, hay un denominador común: la contienda, el conflicto, el enfrentamiento. ¿Por qué estos conceptos están tan ligados entre sí? La verdad es que todos convergen en un mismo ente, en Khorne. Sí, Khorne es el dios de la sangre y el conflicto, pero también es el responsable de los actos heroicos, del valor, de las hazañas épicas que desafían a la muerte. Tal vez si el universo fuera un lugar mucho más puro y pacífico, Khorne no sería visto como un demonio sediento de sangre, sino como el espíritu de la determinación inquebrantable. Y lo mismo ocurre con los demás. ¿Qué piensas del exceso? No todo exceso es decadente. A veces es el exceso de pasión, de creatividad, de arte, y eso también alimenta a Slaanesh. ¿Te aterra el cambio? El cambio es evolución, adaptación, progreso. Y detrás de cada revolución, de cada nueva idea que quiebra lo establecido, está la mano invisible de Tzeentch. Le temes a la muerte, pero también temes al olvido o a la pérdida, y es ahí donde Nurgle encuentra su poder, no solo en la podredumbre, sino en la aceptación de lo inevitable, en la resiliencia ante el dolor. Todas estas preguntas convergen en este panteón caótico, pero no son los únicos. Con el paso del tiempo, distintas culturas han dejado su huella en la disformidad, dando origen a otras entidades. No todas las manifestaciones divinas en la disformidad son universales. Algunas nacen de culturas específicas, pequeños reflejos de creencias locales que encuentran su eco
en el Inmaterium. Uno de los casos más curiosos es el de Fenris, un mundo salvaje y brutal, donde la vida es una lucha constante contra la muerte. En su mitología encontramos al lobo Morkai, una criatura bicéfala que vigila las puertas del inframundo y protege el reino de los muertos. ¿Es Morkai un dios o un espíritu? ¿O simplemente una manifestación cultural del miedo a la muerte? La disformidad no hace distinción. Si una idea es lo suficientemente fuerte, puede tomar forma. Otro ejemplo intrigante son los hijos de la malicia, un capítulo renegado de marines espaciales que rinde culto a una entidad conocida como Malicia, el dios renegado, el paria, el perdido, el jerarca de la anarquía y el terror. Su existencia como tal es un misterio, envuelta en leyendas y susurros. ¿Es realmente un dios? ¿O solo una sombra más en el caos del Inmaterium? Es difícil decirlo, pero su influencia es innegable. La disformidad se adapta, cambia, escucha, y aunque muchos crean que los Taos están tan lejos de su alcance, incluso ellos no son inmunes a su eco. Durante milenios, los Taos han vivido ajenos a las religiones tradicionales, rechazan los cultos, ignoran los mitos y creen en algo más práctico, el bien supremo, una filosofía que une, ordena y dirige a su imperio con precisión absoluta. Pero en la disformidad, incluso las ideas más racionales pueden sembrar raíces. Hay registros dispersos, escasos pero inquietantes, de psíquicos imperiales o incluso guerreros Tao que en los márgenes del Warp afirman haber sentido una nueva presencia, una forma todavía emergente, sin rostro, sin nombre, pero profundamente familiar. Una voluntad sin cuerpo, nacida no del odio, sino del ideal. Una entidad forjada en el concepto del sacrificio colectivo, la obediencia total y la supresión del yo. ¿Es el bien supremo solo una doctrina? ¿O estamos presenciando el nacimiento de una nueva deidad? La disformidad no juzga el origen de una creencia, solo necesita fuerza y fe, y los humanos que han jurado lealtad al Imperio Tao, les sobra esa fe. Y luego, por supuesto, están los orcos, una raza brutal y belicosa, cuya existencia gira en torno a la guerra. Su cultura es simple pero poderosa. La victoria lo es todo. En la disformidad, esa mentalidad colectiva ha dado vida a dos deidades belicosas, Gorko y Morko. Gorko el letal pero astuto, y Morko el astuto pero letal. ¿O era al revés? ¿Importa acaso? Lo único que importa es quién es más fuerte, quién gana la eterna contienda. Porque para el orco, la guerra nunca termina. Su dominio en la disformidad se le conoce como el Gran Verde, un reino de conflicto perpetuo, donde los psíquicos orcos, conocidos como los Extrambóticos, canalizan el poder de sus propios dioses a través del Wag, una manifestación psíquica de pura agresividad colectiva. Mas el Gran Verde no es el único reino que se alza en la vastedad del Inmaterium. Dentro del gran océano de la disformidad, existen otros dominios, forjados por la voluntad de entidades cuyo poder desafía la comprensión mortal, lugares donde el eco de las emociones se transforma en estructura, y las ideas toman forma tangible. Es en uno de estos rincones oscuros donde habita una entidad que, aunque no ostenta el título de dios en el sentido tradicional, busca su propio trono entre las deidades del caos, Bastor el Arquífice. Los 4 dioses del caos son un panteón oscuro, los cuales por mucho tiempo se dedicaron a asegurar su supremacía dentro de sus dominios, lo cual implicó aplastar a cuanto más autodeclarado dios se le pusiera de frente. Porque sí, en el éter las emociones de millones de seres son capaces de crear a seres que representan cosas tan abstractas como el exceso o el cambio. Entonces, ¿qué les impide a otras emociones nacer? Ese es el caso de Bastor, un ser nacido
de la innovación y la creación de nuevas ciencias y tecnologías. Esta deidad, lo único que lo diferencia entre los 4 poderes ruinosos es el nivel de poder, pues aunque tiene un origen idéntico, su nacimiento no marcó un hito histórico dentro de su propio plano. Tal vez haya sido el causante del avance tecnológico bestial de la era oscura de la tecnología, pero no fue lo suficiente como para rivalizar en términos de poder contra los demás dioses del caos. Bashtor es bastante interesante en varios términos. Hablamos de una criatura que en muchos aspectos desafía la lógica de la disformidad y demás elementos. Por ejemplo, no es una criatura conspirativa, no miente ni manipula, pues al igual que la máquina, es cierta, verdadera y lógica. ¿De qué sirve conspirar? ¿De qué sirve engañar? Los tratos deben ser justos y directos, al punto. Por supuesto, el castigo por incumplir un trato debe ser letal a la altura del trato. Su dominio es conocido como la Forja de las Almas, un reino caótico con una atmósfera aceitosa y plagada de humo negro, donde se crean las armas demoníacas más poderosas y donde se encuentran los demonios fundidos junto con la máquina. Estas atrocidades de metal y poder infernal colisionan en estas forjas. Los demonios más extravagantes pelean en las afueras de este reino por el derecho en convertirse en estas monstruosidades de metal. Algunos portan el privilegio de convertirse en los aplastadores de almas, los Soul Grinders. En la era Indomitus, Bashtor ha emergido con más fuerza que nunca, no solo por un tiempo favorable para los demonios, sino también la oportunidad perfecta para expandir sus negocios y aumentar así su poder. Su objetivo es claro: ascender como el 5º dios del caos. El Nexo Paria, en el sector Nephilim, donde los necrones se alzan y la humanidad lucha por sobrevivir, es donde Bashtor ve su mayor oportunidad. Aunque sus planes siguen envueltos en misterio, sabemos que su influencia se extiende hasta el corazón mismo del Imperio. El planeta Caliban, antiguo hogar de los Ángeles Oscuros, fue fragmentado durante el conflicto contra Luther. A partir de estos restos, Bashtor ha forjado su propio bastión, Roca Inmunda, una amalgama de los fragmentos de Caliban corrompidos por la disformidad. Ahora son su base de operaciones y símbolo de su creciente poder. El 5º dios del caos. Ese título por sí solo genera fricción entre los más estudiosos y fanáticos de este universo. Durante eones, el panteón del caos se ha mantenido sin cambios, con los 4 grandes dominando la disformidad con puño de hierro. Pero los susurros de los herejes y los textos apócrifos hablan de una entidad profetizada, una que no solo rivalizará con ellos, sino que los eclipsará por completo. Una profecía ya olvidada por el tiempo. Se dice que en los días finales un ser surgirá con un poder tan absoluto que no habrá espacio para los demás dioses. Aquel que traerá ruina al caos, aquel que traerá el fin y la muerte de la humanidad. Y durante milenios se ha especulado quién podría ocupar ese trono maldito. ¿Un nuevo dios nacido de la disformidad? ¿Una entidad sin nombre que ha aguardado en las sombras? Pero la verdad se reveló en los últimos días del asedio a Terra. El Rey Oscuro, esa inmunda deidad que tanto se ha temido, no es otro que el emperador de la humanidad. Desde el inicio establecí que para ser un dios o para ser considerado un dios en la galaxia del Milenio 41, debe de poseer un poder abrumador y, en el caso de los dioses disformes, un dominio en la disformidad. Un dominio o una sombra en la disformidad. El emperador en su trono dorado ha trascendido su forma mortal, pero su esencia se ha fragmentado
por el peso de los milenios. Es posible que tanto el Dios Emperador como el Rey Oscuro existan al mismo tiempo, dos caras de una misma moneda, uno reinando sobre el plano físico, sostenido por la fe de miles de mundos, el otro creciendo en el plano espiritual, aguardando el momento de su ascenso. Si esta teoría es cierto, el destino de la galaxia podría estar sellado, pues ¿qué ocurrirá cuando el emperador se levante del trono dorado? ¿Qué versión de él será la que regresa al mundo físico? ¿El salvador de la humanidad o su aniquilador final? Durante los últimos momentos del asedio a Terra, cuando Horus se alzaba como la amenaza máxima, la esperanza murió entre sus manos al quebrar el cuello del único hombre que aún creía en ella. El emperador de la humanidad, despojado de sus hijos, de su amigo, de sus custodes más leales, se vio acorralado ante una decisión imposible. Horus, en su apogeo, no era simplemente el favorito del caos, era su encarnación, tan poderoso que por un instante que parecía eterno, superó incluso a los 4 dioses del caos juntos. En el ocaso de la frustración, el emperador encontró una última vía, no en la carne, ni en sus armas, ni en la razón, sino en el plano de los dioses, en el reino de las emociones. Y con manos forjadas de voluntad pura, se abrió paso en la disformidad. A su antojo la doblegó, a su voluntad la ató. Y por un momento, su ascenso como el Rey Oscuro, el portador del fin, el arquitecto de la ruina, pareció inevitable. La humanidad pendía de un solo hilo, y aquel que había nacido para guiarla, estaba a punto de aplastarla bajo el peso de su divinidad. Olanius Pius y Gabriel Loken, figuras menores a los ojos del destino, alzaron sus voces y sus actos, recordando al emperador quién era realmente, no un dios, no un titán, sino un hombre. Y fue ese acto humilde y heroico el que detuvo el ascenso del Rey Oscuro. Pero la decisión tuvo un precio terrible. Pues sí, el emperador salió de aquella oscuridad, más poderoso que nunca, pero también más distante, más roto, menos cuerdo. Mucho se ha debatido sobre si en lo profundo de su ser el emperador llegó a amar a sus hijos. Para algunos, los primarcas nunca fueron más que herramientas, pero eso es un error, más o menos. Incluso Malcador el Sigilita lo admitió alguna vez. Al principio eran proyectos, armas vivientes, pero con el tiempo se convirtieron en personas, en hijos. El emperador sí los amó, a su manera. Soñó con Rogal Dorn, Gilliman, Sanguinius, líderes natos y portadores de esperanza. Admiró la mente de Magnus, la lealtad de León, el ímpetu feroz de Leman Russ. Y por supuesto, amó a Horus como a ningún otro. Aquel que comprendía el poder del símbolo, del carácter, de la estrategia. ¿Cómo matarlo entonces? ¿Cómo destruir lo que más amó? La única forma de inclinar la balanza era deshacerse de lo único que aún lo ataba. Y así, en el ocaso de la desesperación, el emperador tomó su humanidad y la separó de sí. Su corazón, su compasión, sus dudas, su amor, todo lo que aún lo hacía hombre, fue arrancado y lanzado a la disformidad. Ahí, en ese mar de emociones, esa chispa de luz, libre de poder, libre de propósito, pero colmada de verdad, tomó forma propia. Y con el tiempo, se llamaría de muchas maneras, pero para algunos fue simplemente el niño estelar, el Star Child. Tras la muerte de Horus y el ascenso del emperador al trono dorado, fue Malcador el Sigilita quien, entre las corrientes turbulentas de la disformidad, descubrió una luz persistente, una chispa, una esperanza,
Con el paso de los milenios, esa luminiscencia ha sido llamada de muchas formas, pero entre los más sabios y los más desesperados se le conoce como el Star Child. Se dice que, mientras el espíritu del emperador se disegra en el imperio, una pequeña parte de su ser, íntegra, intacta, permanece refugiada en este reino intangible. Un núcleo puro, no contaminado por el dolor, la guerra, ni las decisiones que lo marcaron. Algunos creen que este niño representa más que una reliquia del pasado, que es el germen de un nuevo emperador, una entidad nacida no del poder, sino de la esperanza, una voluntad redentora que, llegada la hora, guiará a la humanidad hacia un nuevo amanecer. Y aunque hoy no cuento con las herramientas para confirmar su paradero, lo cierto es que desde el amanecer de fuego iniciado por Guilliman, han surgido señales, milagros, avistamientos, ecos de lo imposible, que muchos atribuyen a esta esencia disforme aún en formación. Algunos creen que este niño volverá a caminar entre los mortales, que se reunirá con el cuerpo quebrado en el trono dorado. Y lo que pueda suceder ese día, mi querido explorador, es más incierto y más aterrador de lo que cualquiera podría atreverse a imaginar. Yo tengo mis propias teorías, y les advierto, son fruto de la especulación más excéntrica o quizás más lúcida que haya cruzado por mi mente. El Rey Oscuro, el Dios Emperador y el Niño Estelar, 3 rostros, 3 caminos, un solo ser. Uno es el Dios del caos, de la ruina inevitable. Otro es la deidad que adora a la humanidad con fanática devoción. Y el último es lo que queda de ella: su compasión, su alma, su humanidad. ¿Es realmente tan descabellado pensar que los 3 puedan coexistir? La disformidad no obedece las reglas de la lógica. El alma del emperador es una tormenta de emociones, de sacrificios y visiones. Su cuerpo está más allá del deterioro, su conciencia fragmentada. Tal vez lo que nos espera no sea la resurrección de un único Dios, sino la manifestación de una Trinidad: el Destructor, el Guía y el Redentor. Aunque tengo que decir que técnicamente ya coexisten, no como una Trinidad, pero sí como un todo. El que se sienta en el trono dorado es la luz del Astronomicon, que da lugar al viaje por la disformidad, manteniendo al imperio en pie. El Niño Estelar es el hacedor de milagros, es el salvador que alimenta los milagros y da poder a sus santos. Y el Rey Oscuro es sin dudas el más misterioso de todos, pues su mayor momento de actividad es durante la herejía de Horus, y en la actualidad prácticamente no hay registro conocido de la actividad del rey. Pero imagina por un momento un mundo conmigo, mi estimado. Piensa en un mundo donde 3 deidades son las que se debaten por ver quiénes son los dueños de una galaxia en llamas. Un imperio dividido por la creencia de los desesperados y por un panteón de dioses en ascensión. ¿Quiénes serán los salvadores y quiénes serán los destructores? Dejen sus teorías y opiniones en los comentarios. Las deidades son entidades tan fascinantes como aterradoras. Son portadoras de fe, esperanza y salvación, pero también autoras de horrores cósmicos, extinciones y locura. Bajo sus designios, mundos se alzan y civilizaciones arden. Intentar entenderlas es como tratar de contener una tormenta entre las manos y predecir su voluntad. Ni siquiera otro dios se atrevería a afirmar que puede hacerlo.